Hermanos, buenas tardes. El mensaje del día de hoy, el Evangelio va tornándose rumbo al servicio de la comunidad, porque la comunidad va creciendo, es la primera comunidad cristiana. Y esta comunidad, pues todos van creyendo gracias a la predicación de los apóstoles que van anunciando a Jesús, el pueblo, los pueblos que se van convirtiendo, y de manera que pues la comunidad empieza a crecer. Los apóstoles y los discípulos ya no se dan abasto para atender a la gente, y entonces los apóstoles hacen así como una reunión, un pequeño concilio, en el cual nombran a 7 diáconos para el servicio de las viudas y para el servicio de la caridad. ¿Qué son los diáconos? La palabra diácono viene de diaconía, que significa servicio. La iglesia es diaconía, o la diaconía de la iglesia. Es el mismo servicio de la iglesia. Por lo tanto, el resultado de la convocación de este pequeño concilio, de esta reunión, es el nombramiento de 7 varones llenos del Espíritu Santo y sabiduría, que van a ser reservados para el servicio de la caridad. Todo lo que es el servicio de la caridad es lo que compete a los diáconos. Nos da los nombres de los diáconos elegidos: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélitos de Antioquía. Como toda comunidad, la comunidad se va particularizando a través de los servicios, a través de los de lo que ofrece la misma comunidad. Va a decir un comentarista de que Jesús vino a instaurar el reino de Dios e instauró la iglesia. El reino de Dios subsiste dentro de la iglesia de Cristo. No podemos buscar el reino de Dios lejos de la iglesia de Cristo o fuera de la iglesia de Cristo. Por eso, como dicen nuestros mayores, de todo hay en la viña del Señor. A veces por antitestimonios que las personas, los creyentes se alejan, a veces por humanidad, por X o por Y, pues las personas se alejan, pero no por eso el reino de Dios se va. Nosotros debemos de aprender a buscar el reino de Dios dentro de la iglesia. ¿Cómo? A través de actitudes que nos lleven siempre, como a los diáconos, en el servicio de la caridad, teniendo en cuenta que aquel que impulsa es el Espíritu Santo. A final de cuentas, ¿quién dirige a la iglesia? El Espíritu Santo. Es el que sopla como quiere, donde quiere y a donde quiere. En el Evangelio del día de hoy vemos cómo la escena nos lleva a este lago a ver el poder de Jesús, que, como decía al principio, pues que rompe, ¿verdad? Rompe las reglas de la naturaleza, las leyes de la naturaleza. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? Pues nadie, por el peso, ¿verdad? Pues nos tendemos a hundir. Pero cómo Jesús da estos signos de su divinidad desde su propia vida. Por eso los discípulos, los apóstoles se llenaban de asombro, porque miraban a un Jesús que no estaba sujeto a las leyes de la naturaleza, a un Jesús que para llevar la palabra, para cumplir la voluntad de su Padre, es capaz de hacer todo, y para que sus discípulos vean fortalecer la fe de ellos mismos. ¿Qué podemos rescatar del Evangelio? Pues muchas cosas. Primero, la barca de los apóstoles. La barca desde tiempos antiguos simboliza la iglesia. La barca es el símbolo de la iglesia. Por eso la barca de Pedro, la barca que preside Pedro, es la iglesia. La iglesia en este mundo, que es presidida por el sucesor de Pedro. Actualmente, ¿cuál es el sucesor del apóstol Pedro? El Papa Francisco. El Papa en turno siempre va a ser
el sucesor de Pedro. De hecho, la misma palabra papa es un acróstico, como decir ONU. ¿Qué es la ONU? Organización de las Naciones Unidas. IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Papa, Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Ese es el acróstico, Papa. El Papa Francisco, el Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto, el Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI, es el sucesor de Pedro. El sucesor de Pedro, pues, es el Papa en turno. Hermanos, la barca es el signo de la iglesia. El mar es el símbolo del mundo, porque la iglesia navega ¿dónde? En el mundo. Y hay una voz que nos debe de llamar la atención, porque dice que los apóstoles tuvieron miedo cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas y que se acercaba a la barca. Se asustaron, pero Él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Y actualmente todos debemos, como integrantes de la iglesia y como parte de esta barca, tenemos que escuchar esas palabras de Jesús ante las dificultades del mar de la vida. Soy yo, no tengan miedo. Soy yo, no tengas miedo ante la enfermedad, ante las dificultades, ante las depresiones. Soy yo, no tengas miedo. Que estas palabras, hermanos, hagan eco, porque si hacemos nuestras estas palabras, entonces nuestro corazón adquirirá tranquilidad. ¿Cuántas personas sufren y no estamos exentos? ¿Cuántas personas padecen en el cuerpo a causa de la enfermedad y no estamos exentos? ¿Cuántas personas han padecido ante esta pandemia y no estamos exentos? Tenemos que aprender a confiar en Jesús, en un Jesús cercano, en un Jesús que camina hacia nosotros y que nos dice: soy yo, no tengas miedo. Así se lo pedimos al Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ICM,